Entonces vamos a empezar con carbohidratos 1. Aquí vamos a ver primero cómo pasa, más que la absorción y todo eso que ya lo vamos a ver en la próxima clase. En esta clase vamos a ver todo lo que es digestión de los carbohidratos. ¿Qué pasa en la digestión de los carbohidratos? ¿Ok? No se pasa de tiempo. Ok. Entonces, ¿alguien me puede confirmar si están viendo el PPT, por favor, de metabolismo intermediario? Sí se ve. Ok, gracias. Genial. Entonces vamos a empezar hablando sobre el metabolismo intermediario. ¿Qué es el metabolismo intermediario? Nosotros sabemos que todos los seres vivos van a mantenerse a través de diferentes reacciones, de diferentes procesos que ocurren en su cuerpo, sobre todo ¿para qué? Con la intención de obtener energía. ¿Ya? Eso es lo que se va a buscar, la obtención de energía. Entonces, para eso vamos a tener el metabolismo intermediario, que va a servir o nos va a ayudar a qué? A captar, a guardar, a liberar y a utilizar esa energía. Para ello va a degradar y sintetizar moléculas. Cuando hablamos de degradar, ya sabemos que si yo tengo una molécula grande, la van a romper, ¿no? La van a romper para obtener lo que se le conoce como metabolitos o productos. Y para la síntesis es coger esos pedacitos para formar algo más grande. Esa es básicamente la diferencia entre degradación o catabolismo y síntesis. Entonces, el metabolismo intermediario va a ser básicamente la suma de vías metabólicas que nos van a proporcionar energía para realizar todas nuestras actividades. Porque para que tú comas, para que tú corras, para que tú estudies, para todo, necesitas energía. Entonces, todas las vías metabólicas, como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la vía de las pentosas, todas se van a unir y a todo ese conjunto se le conoce como metabolismo intermediario. Pero Thais, ¿qué es una vía metabólica? La vía metabólica son reacciones que se van a dar secuencialmente. Por ejemplo, hablamos de el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, o mejor aquí con esta imagen que tenemos aquí, esta es parte de la glucólisis, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener a la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato va a reaccionar, se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Esta reacciona, se convierte en fructosa 1,6-bisfosfato y todo se da en un proceso ordenado, en un proceso secuencial. Entonces, a estas reacciones secuenciales catabolizadas por enzimas se le conoce como vía metabólica. Entonces, ejemplos de vías metabólicas, la glucólisis, ¿no? Como estoy diciendo ahorita. Y la glucólisis es así, chicos, se lo tienen que aprender sí o sí, todo el proceso. Me parece que lo vamos a ver la próxima semana, pero es importantísima. Si te aprendes la glucólisis, es oficial que vas a aprender, que vas a pasar el ciclo, ¿ya? O sea, que vas a pasar el curso. Porque es importante que lo vamos a ver ahorita, que lo vamos a ver en el final, de todas maneras. Entonces, eso sí, les voy avisando que es algo que sí o sí se lo tienen que aprender. Entonces, por ejemplo, aquí para que la glucosa 6-fosfato pase a ser una fructosa 6-fosfato, ha utilizado una isomerasa. Entonces, está mediada por o catabolizada por una enzima. Acá donde la fructosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 1,6-bisfosfato, acá está la fosfofructoquinasa. ¿Y qué característica tienen las vías metabólicas? La característica es que el sustrato, este sustrato se va a convertir en un producto, ¿no? Gracias a esta isomerasa. Pero como son reacciones secuenciales, este producto de la primera reacción, ahora ya no va a ser más un producto, se volvió un sustrato para la segunda reacción con la fosfofructoquinasa. Después acá esta
fructosa 1,6-bisfosfato va a actuar con otra enzima. Entonces ya no va a ser un producto, va a ser el sustrato de la tercera reacción. Y así consecutivamente. ¿Sí, chicos? Entonces, si les preguntan, eso es. Básicamente tienen que responder que las vías metabólicas son reacciones secuenciales catabolizadas por enzimas donde el producto de una reacción va a ser el sustrato de la otra, básicamente. Y a estos productos, que también se les llama intermediarios, se les conoce como metabolitos. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la vía metabólica. Y el metabolismo en sí va a ser la unión de procesos catabólicos y anabólicos. ¿Cómo citáis? Catabólicos, los procesos que te llevan a todo lo que tiene, lo que es la degradación. Y anabólicos, todo lo que tiene que ver con la síntesis. En un ratito lo vamos a ver más a detalle. Bien, entonces hemos terminado con esta parte. ¿Se ha entendido, chicos? Bien, gracias. Entonces, vamos a continuar. El catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Como les decía, el catabolismo no es más que procesos de degradación, ¿ya? De degradación, y todo eso se va a dar por hidrólisis. Entonces, aquí en el catabolismo, lo que se hace básicamente es degradar, porque cada vez que tú degrades, obtienes ATP. Bueno, no cada vez, pero básicamente los procesos de degradación tienen que ver con la obtención de ATP. ¿Tú para qué degradas algo? Para obtener ATP. ¿Para qué? Cuando sintetizas, cuando formas una molécula que no tienes, por ejemplo, ahí utilizas ATP, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, aquí vamos a tener, no estamos hablando ahorita de carbohidratos, estamos hablando del metabolismo general, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a la etapa 1. En la etapa 1 acá tenemos a las proteínas, a los triglicéridos y, bueno, al glucógeno, es un ejemplo. Entonces, en la etapa 1, las macromoléculas, como son las proteínas, los triglicéridos, los carbohidratos, van a ser degradadas a moléculas más pequeñas. Esas moléculas más pequeñas van a ser, en el caso de las proteínas, aminoácidos; en el caso de los triglicéridos, glicerol más ácidos grasos; en el caso del glucógeno, la glucosa. Entonces, se obtienen estas unidades más pequeñas. Aún siguen siendo grandes, pero ya son más pequeñas que las macromoléculas. Entonces, en este proceso, como no se ha logrado todavía degradar lo suficiente, se obtiene poco ATP. ¿Ya? Aquí el resultado o la obtención va a ser bajo ATP. Genial. Ahora, ¿qué pasa en la etapa 2? En la etapa 2, estas moléculas más pequeñas, más simples, como los aminoácidos, el glicerol más los ácidos grasos, la glucosa, estos van a transformarse otra vez, van a ser transformados en algo más pequeño, ¿ya? Más pequeño. Y esa partícula más pequeña va a ser el acetil-CoA. Todos van a llegar al acetil-CoA. ¿Y esto por qué? Porque van a llegar a la etapa 3. La etapa 3 es la vía común final. ¿Qué es la vía común final? Es a donde todas estas macromoléculas llegaron. Cada una era diferente, pero todos llegaron a lo mismo. ¿A qué? Una vez que se obtiene el acetil-CoA, ¿a dónde va ese acetil-CoA? Al ciclo de Krebs. Después del ciclo de Krebs, cuando veamos ciclo de Krebs vamos a verlo, que cierta partícula, cierta molécula va a ir ¿a dónde? A la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones, y también vamos a encontrar a la fosforilación oxidativa.
Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cuál es la vía común final? Estas tres. Ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Ahora, Thais, ya me explicaste qué es el catabolismo. El catabolismo es donde yo degrado algún macronutriente, alguna macromolécula para volverla más pequeña, obtener ATP y llegar a la vía común final. ¿Qué es el anabolismo ahora? El anabolismo es un proceso en donde se va a realizar la síntesis. Ya les había dicho, ¿no? La síntesis de moléculas que tu cuerpo requiera. Por ejemplo, si yo necesito, no sé, por ejemplo, habíamos hablado de los ácidos nucleicos, ¿no? Ya, yo necesito que se forme la, a ver, ¿qué podemos decir? Bueno, necesito la síntesis para que se logre formar el ADN, por ejemplo, todo el proceso de síntesis. Ya, entonces, ¿eso quién lo realiza? Lo realiza el anabolismo. Y como ya habíamos visto en el proceso de la síntesis de novo, en donde hay reciclaje y todo eso, ya lo hemos visto. A pesar de que haya reciclaje o a pesar de que haya síntesis de novo, igual se utiliza ATP, ¿sí o no? Entonces, es importante saber que el anabolismo va a requerir energía, requiere energía. Esta energía puede venir del ATP o del ADP, el NADPH, ¿ya? Entonces, esta básicamente es la síntesis de moléculas complejas que necesita tu cuerpo, porque yo no sé, yo no me puedo ir y comerme una base nitrogenada o algo así, ¿no? Entonces, básicamente todo ese proceso lo sintetiza tu cuerpo y para eso necesita, ¿qué necesita? Necesita energía, necesita ATP, necesita NADPH, ¿ok? Eh, Acá acuérdense porque hay dos cosas, hay un NADPH y un NADH. En este caso es el NADPH, acuérdense. Eh, entonces, básicamente aquí está la diferencia, ¿no? En gráficos. El anabolismo utiliza cierto sustrato, necesita energía y de esa forma obtiene un producto, que es la síntesis, ¿no? A partir de la síntesis. El catabolismo va a tener ese producto y no lo quiere. Lo que él necesita, lo que necesita es que haya energía. Entonces lo rompe y así obtiene energía. Ya está. ¿Hasta ahí se ha entendido, chicos? Sí. Ya, genial. Gracias. Ahora vamos a ver sobre la localización de las vías metabólicas. Hablamos de localización de vías metabólicas cuando, o por qué se da esa localización de las vías metabólicas, ¿por qué es tan importante? Bueno, las vías metabólicas son importantes que estén en ciertos lugares específicos porque así no se cruzan. O sea, es como una calle de doble carril que va a estar separada, ¿no? Cada uno, cada carro avanza en la dirección que prefiere, avanza, o sea, uno va, no sé, hacia la derecha, otro va hacia la izquierda, pero cada uno en su carril. Así son las vías metabólicas. Cada uno necesita estar en su compartimento. ¿Por qué? Porque si no, imagínense, una está haciendo síntesis y la otra está haciendo degradación. Entonces, yo estoy avanzando con la síntesis, ¿no? Lo estoy formando, y la otra vía está interviniendo. Y en lugar de dejarme que yo forme, sintetice algo, entonces viene y lo rompe y lo degrada. Entonces no tendría sentido. Entonces, por eso es importante que las vías metabólicas tengan una localización específica en la célula. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con síntesis se va a dar en el citosol. Y todo lo que tenga que ver con oxidación se va a dar en la mitocondria. Entonces, así no chocan
no intervienen una vía con la otra. La regulación de las vías metabólicas se va a dar de tres formas. Se va a dar por modificación alostérica, que básicamente se van a utilizar aquí enzimas alostéricas, que ya habíamos visto, ¿no? Acá tenemos a nuestra enzima alostérica. La enzima alostérica, lo vimos en la primera clase, es una enzima que ayuda bastante en los procesos de regulación del metabolismo. ¿Por qué? Porque tienen sitios activos para su inhibidor y su activador, ¿no? O sea, no compiten con el sitio activo del sustrato. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la inhibición alostérica. Llega aquí el inhibidor, se coloca en su sitio activo normal o propio y cambia la conformación de la enzima para que ésta no sea capaz de recibir al sustrato. Entonces, se inhibe el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene un activador, el sitio que estaba alterado, este sitio que el inhibidor lo modificó, se vuelve a modificar. ¿Para qué? Para que sea afín con el sustrato. De esa forma, el sustrato puede unirse a la enzima y así poder mediar o catalizar la reacción y que se pueda formar el producto. Otra regulación, la modificación covalente por mecanismos como la fosforilación. Aquí tenemos, por ejemplo, a la glucógeno fosforilasa B, que está inactiva. ¿Qué le falta a esta glucógeno fosforilasa B? Le falta un grupo fosfato. Entonces, mientras le falta ese grupo fosfato, no puede realizar su acción. Entonces, está normal, ¿no? Pero cuando tu cuerpo lo requiere, entonces va a venir una fosforilasa quinasa, y le va a agregar un fosfato. Le agrega un grupo fosfato, justo el que le faltaba para que se convierta en activa, y se vuelve una glucógeno fosforilasa activa. Recibe el glucógeno, lo fosforila y todo, y bueno, realiza su acción. Y una vez que ya el metabolismo diga, bueno, ya hiciste suficiente, ya no te necesitamos, entonces viene una fosfatasa, que la fosfatasa le quita ese grupo fosfato y la vuelve otra vez inactiva. Entonces, aquí vamos a ver que tanto la modificación alostérica como la modificación covalente está por enzimas, ¿no? En el caso de la alostérica, bueno, tenemos a su inhibidor y a su activador. En el caso de la modificación covalente tenemos a las quinasas y a las fosfatasas, pero siguen teniendo en cuenta a las enzimas. En cuanto al control genético, podemos encontrar enzimas constitutivas y enzimas inducidas. Bien. En cuanto a las vías de señalización, esto probablemente lo han visto en Fisio 1, ¿no? Porque hemos visto segundos mensajeros. Y bueno, hemos visto al AMP cíclico, ¿no? El AMP cíclico, vamos a ver aquí todo el proceso. Entonces, ya se deben acordar, pero más o menos para hacer para repasar esta parte, el AMP cíclico, el estímulo que va a hacer que el AMP cíclico se forme va a ser, por ejemplo, la LH, la FSH, el glucagón, la adrenalina y la epinefrina. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que pasa con el AMP cíclico? Bueno, va a llegar la adrenalina. Llega la adrenalina que es, bueno, la señal, ¿no? La que le avisa al receptor
que en este caso es un receptor beta-adrenérgico, y este receptor le va a llevar un mensaje al transductor, este transductor al amplificador, y así se va a formar el segundo mensaje. Entonces, cuando les pregunten la vía de señalización por quién está conformada, bueno, va a estar conformada por el receptor, el transductor, el amplificador. Y bueno, el segundo mensaje. Thais, ¿la adrenalina forma parte de la vía de señalización? No. Simplemente va a ser la señal, va a ser el estímulo, pero no forma parte. ¿Ya? Entonces, la adrenalina llega, está con el receptor le pasa la información al transductor, que en este caso es la proteína G. Entonces ya sabemos que la proteína G tiene ahí sus 3 subunidades. La subunidad alfa se va. Esta subunidad alfa va a permitir que se active la adenilciclasa, y la adenilciclasa, ¿qué va a hacer? Va a activar, o bueno, va a ciclar a la AMP. Lo cicla y lo convierte en AMP cíclico. ¿Para qué? ¿Para qué lo convierte en AMP cíclico? Porque este AMP cíclico va a activar a la proteína quinasa, y esta proteína quinasa va a ayudar al catabolismo del glucógeno. ¿Para qué es bueno el catabolismo del glucógeno? Bueno, para producir energía en caso de que ya no tengas glucosa suficiente. También tenemos a los factores de transcripción, que en este caso el efector, la señal, va a ser la insulina. Aquí vamos a tener de receptor al RPTK, transductor SOS, el RAS, el GRB2. No se lo tienen que aprender. Esta parte no se lo tiene que aprender. Lo que sí tienen que aprenderse es que yo creo que más que todo lo que preguntan es quién forma parte de la vía de señalización, para qué sirve el AMP cíclico, que eso igual lo vamos a ver en la próxima clase porque es un poco más amplio todo esto del glucógeno. Los GLUT también lo vamos a ver después, así que no tienen que aprenderlo ahorita. Y el inositol fosfato, sí, también es importante, eso más o menos ya lo hemos visto también en fisio. Que básicamente aquí vamos a tener a la hormona, ¿no? Que viene, y el receptor y todo lo mismo, transductor, amplificador. Aquí vemos que en este caso el transductor hace que se active la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C hace que el PIP2 se convierta en inositol trifosfato y en diacilglicerol. El inositol trifosfato es el que nos importa ahorita. ¿Por qué? Porque va a ir al retículo sarcoplásmico, o endoplasmático, hace que el calcio se libere, y este calcio ayuda ¿a qué? Ayuda a la glucogenólisis. ¿Ya? La glucogenólisis. No se preocupen por glucogenólisis, glucogénesis, glucólisis y todo lo demás. Eso ya lo vamos a ver después. Ahorita acuérdense de esto. Bien, hasta ahí entonces hemos terminado con todo lo que tiene que ver con metabolismo. Vamos a entrar ya a carbohidratos. ¿Se ha entendido hasta esta parte, chicos? Para entrar a carbohidratos. Bien, entonces vamos a pasar a digestión. La digestión ya vamos a hablar, ahora sí, centrémonos en carbohidratos. Entonces, los carbohidratos que normalmente nosotros consumimos van a ser almidón, sacarosa, lactosa. Todos tomamos leche, todos comemos, no sé, papas, ¿no? Entonces, eso es lo más común que vamos a consumir.
La digestión de los carbohidratos va a iniciar en la boca. La digestión de los carbohidratos inicia en la boca con una enzima llamada alfa-amilasa salival. En realidad, las alfa-amilasa salival van a ser importantes, sí, pero hidrolizan de forma muy... o sea, no hacen un gran trabajo. Ya son importantes, sí, pero no hacen un gran trabajo. Lo único que hacen es hidrolizar el enlace alfa 1,4 del almidón, por ejemplo. Lo hidrolizan y eso va a generar que se creen dextrinas. Las dextrinas son el producto de esta hidrólisis, ¿no? Luego va a pasar todo este proceso. Ya saben que en sí el estómago no tiene tanta función digestiva, en realidad es más protectora, te protege de que lleguen bacterias, llegue algún tipo de hongo, o sea, trata de protegerte lo máximo posible. Pero no tiene tanta función digestiva, ¿ok? Entonces vamos a pasar de frente al intestino. El intestino, vamos a ver que vamos a tener tanto enzimas pancreáticas como enzimas intestinales, porque al final ya saben que el páncreas, pues tus enzimas llegan hasta el intestino, ¿no? Entonces, entre las enzimas pancreáticas vamos a tener a la alfa-amilasa pancreática. Esta alfa-amilasa pancreática, por ejemplo, va a ayudar con la formación de la maltosa, de la isomaltosa, la maltosa, la maltotriosa y, bueno, las alfa-dextrinas que vienen de la alfa-amilasa salival. Entonces, ya saben que tenemos dos tipos de alfa-amilasa, una la salival y otra la pancreática. ¿Estas a qué van a llevar? A que se formen las alfa-dextrinas, las maltotriosas, las maltosas, también puede ser las isomaltosas, ¿ya? Y vamos a tener otras enzimas como la glucosamilasa, la sacarasa, la isomaltasa, la lactasa, la sacarasa, maltasa, lactasa, etc. Entonces, las más importantes que ustedes tienen que saber, bueno, las alfamilasas y sacarasa, lactasa, maltasa. ¿Qué hace cada una de estas? Por ejemplo, la sacarosa, ustedes saben que está compuesta por una glucosa más una fructosa. Entonces, viene la sacarasa y hace que se convierta en una glucosa más una fructosa. Ya lo volvió más pequeñito. La lactosa va con una lactasa, va a convertirse en una glucosa más una galactosa. Y la maltosa, que está está formada por dos glucosas, gracias a una maltasa va a llegar a convertirse en dos glucosas. Ahora vamos a ver la absorción, ¿ya? Pero ahorita quédense con eso. Quédense con las enzimas. Es importante que se aprendan las enzimas, es importante que se aprendan. Les pueden decir, no sé, en el examen les puede decir, la sacarosa, gracias a la enzima sacarasa, se obtiene dos glucosas. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque la sacarosa está compuesta por una glucosa y una fructosa, no por dos glucosas. ¿Ok? Entonces eso también es importante que se lo aprendan. Lo que es importante que se lo aprendan también es la fibra dietaria. No me acuerdo si me vino a mí en mi examen, pero sé que viene en una pregunta de seminario. ¿Qué es la fibra dietaria? Bueno, la fibra dietaria en realidad a nosotros nos va a ayudar en cuanto a la motilidad de la digestión, la motilidad de los intestinos. Es importante para prevenir, por ejemplo, el estreñimiento y para avanzar también los procesos de digestión. Como tal, o sea, que te aporte tantos nutrientes, no lo hace, ¿ya? Porque la fibra dietaria no se puede digerir en sí. Es decir, que de aquí no vas a obtener, no, yo voy a obtener dos glucosas o una sacarosa, no. Más que todo, como les digo, sirve en cuanto a motilidad, sirve para evitar el estreñimiento, para ese tipo de cosas.
Tenemos dos tipos de fibra dietaria. Tenemos la fibra soluble y la fibra insoluble. Entre la fibra soluble tenemos a los cítricos, a las manzanas, a la avena. Y en cuanto a la fibra insoluble, tenemos a productos integrales. En los productos integrales podemos encontrar ese que viene salvado de trigo, para integral y todo eso. Bien, ahora ya. Nos quedábamos en que tenemos que al final queda glucosa, fructosa, galactosa. Entonces, los productos, como les decía, los productos finales de la digestión, glucosa, galactosa, fructosa. ¿Y qué va a pasar con esos productos? O sea, ya los tengo en mi intestino, ya, ¿qué va a pasar con esos productos? Bueno, vamos a tener dos tipos de transportes, ¿ya? Porque el transporte se tiene que hacer porque está en la luz del intestino, o sea, este es el intestino, que es un tubito, ya está acá, está en el centro. Pero yo no quiero que esté en el centro, yo quiero que pase la barrera, porque al final se tiene que ir a la sangre, pues, ¿no? Los nutrientes, ¿para qué? Para que se distribuya por todo el cuerpo, a través de todos los tejidos. Entonces, hay dos tipos de transporte. Tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo no va a depender de energía, o sea, no necesita ATP, pero como ya habíamos visto también en física 1, los transportes pasivos no requieren ATP, pero este no es un transporte pasivo simple, sino es un transporte pasivo facilitado, es decir, que necesita proteínas. En este caso, ¿qué proteínas utiliza la glucosa, la fructosa? Los GLUT, ¿ya? Hay como 18 GLUT, pero en realidad es importante que se aprendan estos dos. Bueno, lo vamos a ver más adelante, también hay otros, como el 4, que es bastante importante en cuanto a tejido adiposo, pero ahorita estos dos, ¿ya? Bueno, los tres, hay que ver, el GLUT2, GLUT4, GLUT5. Entonces, estos GLUT van a ser proteínas que van a permitir que se dé el transporte. Entonces, GLUT2, por ejemplo, transporta la glucosa en el intestino. O sea, la glucosa está ahí, ya se quedó en la luz del intestino. Para que atraviese la membrana de los enterocitos, necesita un GLUT2. Por sí sola no lo puede hacer. Necesita un transporte pasivo facilitado. No se puede dar por transporte pasivo simple, ¿ok? El GLUT5 va a transportar fructosa. Y bueno, la galactosa en realidad no es tan importante. No vamos a hablar mucho de la galactosa. Más hablaremos en las clases sobre la glucosa porque es importantísima. Y la fructosa porque a veces es dañina, ¿ok? Y bueno, les había mencionado el GLUT4, que el GLUT4 no lo he puesto tal cual aquí en la diapo porque estamos hablando sobre absorción, o sea, estamos hablando del intestino. Pero el GLUT4 es muy importante, por ejemplo, en el caso de los adipocitos, porque aunque esté la glucosa por ahí, si no hay el GLUT4, no puede entrar al adipocito. Entonces, por eso es importante. Y bueno, el transporte activo es un transporte que obviamente necesita una proteína, necesita ATP, y bueno, en este caso se utiliza el transporte ligado a sodio y glucosa, que se conoce como un cotransporte. Es a través del transportador SGLT1. Ese transportador SGLT1 va a transportar tanto sodio como glucosa. ¿Cómo lo hace? Con un cotransporte. Es como si esta proteína fuese no sé, el vigilante de una discoteca o de una fiesta, y entonces llega el sodio, que el sodio puede ingresar, ¿no? Porque ingresa a la zona extracelular, a la zona intracelular, y quiere ingresar. Quiere ingresar y le dice, voy a pasar. Pero la glucosa le dice, oye, ¿puedo pasar contigo? Y entonces el sodio como que la esconde
y hace que pasen los dos. Algo así es. Y bueno, para eso se utiliza el sistema o el transportador SGLT1. Bien, ahora ya hemos visto cómo fue el proceso de absorción. Ahora vamos a ver cómo es el transporte de los carbohidratos. Bueno, en el lado del... a ver, ¿por dónde dice? Bueno, básicamente es que va a entrar, o sea, se va a dar el transporte al enterocito. Después del enterocito, todos los productos finales, o sea, glucosa, galactosa, fructosa, van a ir hasta la vena porta. De la vena porta, claramente se llega al hígado y del hígado va a empezar a distribuirse por todos los tejidos extrahepáticos. Aquí en todas las clases vamos a mencionar el hígado, ¿ya? Porque es un órgano importantísimo en todas las clases. Entonces aquí vamos a ver que el hígado al final va a ser el encargado de, de distribuir todos estos productos. Entonces aquí más o menos vamos a ver que aquí está la luz intestinal, lo que les decía, ¿no? Aquí está el tubo, básicamente el intestino es como un tubito. Entonces aquí acá en el hueco donde no hay nada, entonces en esa luz, ahí van a estar todos los productos finales que ya pasaron el proceso de digestión a través de enzimas, ¿no? Bien, entonces ya se obtuvo la glucosa, la galactosa y la fructosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos glucosa. A través de este transportador, a través del SGLT1, la glucosa puede entrar, ¿acompañada de quién? Acompañada del sodio. Entró al enterocito. Una vez que entra al enterocito, ya les dije, ¿no? Se va hacia la vena porta lo lleva al hígado y después a los tejidos extrahepáticos. Y ya está. Si se preguntan por qué aquí está la bomba sodio, potasio, TPasa, es porque, como ya saben, ingresó mucho sodio, acá hay mucho sodio. Entonces ahora, para mantener ese equilibrio, tiene que salir el sodio, pues obviamente, ¿no? Entonces, como está en contra del gradiente, se utiliza una bomba que utiliza ATP, una bomba sodio, potasio, ATPasa. Listo. Entonces, ¿se ha entendido hasta ahí, chicos? Ya. Sí, entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a ver que, bueno, eso ya les expliqué, ¿no? Más o menos de por qué es que está la bomba sodio, potasio, TPasa. Y ahora vamos a ver un poco más sobre los GLUT, ¿ya? Aquí vamos a tener entonces al GLUT1, al GLUT2, al 3, al 4, al 5. Hay más, ya hay un montón más, pero estos son los que nos importan en bioquímica. De hecho, no todos. Más nos va a servir el GLUT4. Y eso lo vamos a repetir siempre. Pero acuérdense porque les pueden preguntar. Entonces, el GLUT1, ¿dónde va a estar? Cerebro, eritrocitos y placenta. GLUT2, hígado, riñón, intestino, células betapancreáticas. El 3, neuronas y placenta. El 4, músculo esquelético, corazón y tejido adiposo. El 5, intestino delgado y solo transporta fructosa. El 5, acuérdense, solo fructosa. ¿Ya? De que fijo se tienen que aprender es el 4. El 4 lo vamos a ver un montón. ¿Por qué? Porque el 4 es dependiente de insulina. O sea que si no hay insulina, el 4 no va a funcionar. No va a estar como activo y no va a permitir que se dé el transporte de glucosa. Entonces, ese sí es importantísimo, lo vamos a ver siempre. ¿Ya? Entonces, ese es básicamente el transporte de glucosa a las células. O sea, ya no al enterocito nada más, porque el enterocito era 2 y 5. O sea, si en su examen les preguntan
Para el transporte de la glucosa desde la luz del intestino hacia el enterocito, ¿qué GLUT se utilizan? 2 para la glucosa, 5 para la fructosa. Ya. Y para los demás tejidos, bueno, aquí están. 1, 2, 3. El GLUT4, ¿por qué es importante? Porque es dependiente de insulina. ¿Ya? Y bueno, la insulina está estimulada por glucosa, por la acetilcolina y por las colecistosquininas también. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, tú comes, ¿no? Tú comes y eso hace que haya glucosa en tu sangre, pues, ¿no? Porque ya tus enzimas hicieron todo, ya ahí está la glucosa. Entonces, la cantidad de glucosa hace que se vaya hasta tu páncreas, o sea, la glucosa le avisa ahí a tu páncreas, oye, ya estamos aquí, ya hay varias moléculas de glucosa. Entonces, tu páncreas secreta la insulina, pues, ¿no? Y esta insulina va a permitir que, por ejemplo, los tejidos como el tejido adiposo, el tejido muscular, el tejido cardíaco, puedan captar esa glucosa y llevarla hacia adentro. Entonces, ya no te queda tanta glucosa en sangre. Es por eso que nosotros tenemos un rango de glucosa, ¿no? Siempre, 100. Entonces, 100, ¿por qué? Porque salió, o sea, tú comiste, no sé, pucha, yo por ejemplo soy súper dulcera, entonces, no sé, me como 2 porciones de pay de limón. Entonces hay mucha glucosa. Entonces, bueno, mi páncreas, como está bien, va a secretar insulina y bueno, al final ya mi músculo, mi tejido adiposo, mi corazón captaron esa glucosa. Entonces yo me voy, me hago una prueba de glucosa y mi glucosa va a estar normal porque ya al final ya se absorbió, ¿me entienden? ¿Qué pasa con las personas diabéticas? Que ellas no secretan insulina. Al no secretarlo, entonces, o bueno, al tener como un problema en cuanto al, al páncreas, entonces la glucosa sigue ahí. ¿Por qué? Porque no hay insulina. ¿Ya? Y por eso es tan importante el GLUT4. En cuanto a la homeostasis energética, vamos a tener 2 regulaciones, la regulación a corto plazo y la regulación a largo plazo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la regulación a corto plazo. Aquí vamos a tener señales emitidas para la saciedad y para el hambre. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los quimiorreceptores gastrointestinales. Los quimiorreceptores son lo que van a avisar básicamente de qué está pasando. Hay un cambio, el quimiorreceptor lo nota, le avisa al responsable de eso y bueno, va a producir algo, va a tratar de regular el proceso para que haya una homeostasis, ¿ok? Entonces vamos a tener que, por ejemplo, para la saciedad se va a producir la colecistocinina o la CCK. Esta va a inhibir el apetito y el vaciamiento gástrico. Es decir, que no te va a dar hambre. Gracias a esta CCK ya no te da hambre. ¿Qué también hace que ya no te dé hambre? La peptido YY, la PYY. Porque inhibe la motilidad intestinal. Y lo que te da hambre es la grelina, pues, ¿no? La grelina es una hormona que está producida por el estómago y por el hipotálamo. La grelina. Esta te produce hambre. Hay una enfermedad que se llama, ay, me olvidé. Bueno, pero la cuestión es que, por ejemplo, cuando tienes algún tipo de tumor, algún tipo de lesión a nivel del hipotálamo, ya no vas a secretar grelina. Entonces, lo que va a pasar es que ya no te va a dar hambre. Entonces, te va a dar, ya me acuerdo, anorexia, ¿ya? Pero no es una anorexia porque, bueno, yo he tenido
o sea, una anorexia en plan psiquiátrica, sino es una anorexia causada por una lesión o, no sé, un tumor, una lesión a nivel del hipotálamo, ¿ya? Y bueno, luego también tenemos otras que son a largo plazo, como la insulina y la leptina. La insulina va a inhibir la ingesta de precursores energéticos, o sea, te va a dar saciedad y sensibilidad al efecto de la CCK para producir la saciedad. En cambio, la leptina disminuye la ingesta, incrementa el gasto energético e induce a la pérdida de peso. ¿Ya? Entonces, la leptina lo que hace es lo contrario de la grelina. La grelina te da hambre, la leptina te da saciedad. Lo mismo pasa con la leptina y en cuanto a la grelina y la leptina. También si vas a tener un tumor, una lesión, cerca a la zona que genera la señal para que se dé la producción de leptina, vas a tener problemas, al contrario de lo que sucedía con la grelina, de anorexia, aquí te va a dar obesidad, ya una obesidad. ¿Por qué? Porque aquí ya no se va a secretar tanto la leptina. Entonces, en lugar de tener saciedad, tú vas a tener mucha hambre, mucha hambre. Entonces, cuando hay fallas en cuanto a la leptina, entonces se produce una obesidad. Bueno, ahora vamos a ver los destinos metabólicos de la glucosa. La glucosa se puede ir a 4 vías metabólicas, ¿ya? Se puede ir a la biosíntesis de glucógeno, que sirve para almacenar glucosa. Cuando, por ejemplo, nosotros comemos mucho más de lo que necesita tu cuerpo, entonces se lleva a almacenar glucosa, entonces como glucógeno. Porque tu cuerpo dice, bueno, entonces en algún punto lo voy a usar, pues, ¿no? Ya después obviamente se sintetiza grasa, ¿no? Pero primero el glucógeno. Entonces, en algún punto lo voy a necesitar, de repente está comiendo porque mañana no va a comer, entonces mejor lo guardo como reserva. Entonces lo almacena en forma de glucógeno. También se puede ir a la vía de la glucólisis, que es básicamente la degradación de la glucosa para obtener ATP y que pase a ser acetil-CoA y luego pase a ser al ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa y todo ello. También puede pasar a la vía de las pentosas, donde se produce NADPH y se produce, y esto es ¿para qué? Para formar pentosas. Y la vía de los ácidos urónicos, que sirve para la excreción de fármacos, bilirrubina y biliverdina. Entonces, esos son los 4 destinos metabólicos a los que va a llegar la glucosa. En realidad, nosotros, así en las 14 semanas que tenemos de clase, bueno, 13, no vamos a hablar sobre la vía de los ácidos urónicos y la vía de las pentosas. Ya eso no lo vamos a tocar. Y bueno, hasta aquí entonces sería la clase de esta semana, que tiene que ver todo en cuanto a digestión, transporte, absorción de la glucosa. Ya la próxima semana vamos a ver y después qué pasa con la glucosa, cómo se va cada tejido, qué pasa en la célula con la glucosa y todo ello. Entonces, ¿se ha entendido, chicos? ¿O quieren que les aclare algo? No sé. Ya. Sí. Gracias, Rubén. Gracias, Víctor. Ahora, acá hay una pregunta. ¿Ya? ¿Qué pasa con la leptina y la obesidad? A veces pensamos, ¿no? La leptina, como les había mencionado, hace que tú no tengas hambre. O sea, ya como que estás saciado, ya no necesitas comer más. Entonces, o sea, el razonamiento sería que, pucha, una persona obesa no tiene leptina. Pero en realidad sí tiene, pero tiene mucha leptina y ha hecho
o sea, tiene mucha leptina. Thais, pero entonces, o sea, si la leptina encima que te ayuda a la saciedad hace que pierdas peso, ¿por qué los obesos tienen tanta leptina? Lo que pasa es que esa leptina, los receptores de leptina están dañados. Hay una falla en los receptores. Entonces, sí hay leptina, pero los receptores están mal. Entonces, al final esa leptina es como si no estuviese, porque si los receptores están mal, no se va a poder recepcionar la señal y no se va a poder llevar a cabo pues la reacción, ¿no? La reacción de saciedad. Entonces, es por una falla en los receptores. Bien, esta es la bibliografía, que es la bibliografía base de todo el curso. Y antes de despedirme, les voy a pasar el quizzes. Un momentito.
Ok, chicos, entonces aquí está ahí está el código para que se puedan unir. Bueno, mientras los demás se unen hay que empezar, ¿no? Porque
Bien, entonces vamos a empezar a resolverlo. Vamos a esperar a sus compañeros que ya están terminando. Ya. Entonces, felicitaciones Romina, Joaquín, Valeria. Y ya. Ahora vamos a empezar. Ya. Aquí entonces, ¿qué es el metabolismo intermediario? El metabolismo intermediario sería el conjunto de reacciones bioquímicas en la célula, ¿no? Ya sabemos que esto se refiere al conjunto de las vías metabólicas, tanto anabólicas como catabólicas. Bien, la siguiente. ¿A qué se denomina vía de señalización celular? La vía de señalización celular, como han marcado, es el proceso de transmisión de señales hormonales. No necesariamente hormonales, pero sí en su mayoría de veces. ¿A qué se denomina vía metabólica? La vía metabólica es una serie de reacciones enzimáticas interconectadas y, bueno, ¿por qué decimos interconectadas? Por lo que justamente les decía, ¿no? El producto de una es el sustrato de la otra. Y ya saben que son procesos secuenciales, mediados por enzimas. Describa los mecanismos de regulación metabólica. La regulación metabólica sería la inhibición enzimática y la activación génica, ¿no? Ya habíamos visto que puede ser también la inhibición génica o la activación enzimática también. ¿Por qué no sería la digestión y absorción de nutrientes? Porque no son reguladores metabólicos, ¿no? Acuérdense que lo que les había hablado al final, o sea, ah, en esta parte sobre la insulina, la leptina y todo ello, no son, o sea, no es una regulación de la digestión y absorción, no, o sea, no tiene que ver con el metabolismo, sino es más que todo habla sobre la homeostasis, ya para tener homeostasis. ¿Cómo se realiza la digestión de carbohidratos en la cavidad oral? Por acción de la alfa-amilasa salival, ¿no? Que hidroliza los enlaces 1,4. ¿Cómo se realiza la digestión intestinal de los carbohidratos? Eh, por acción de las disacaridasas. Ya habíamos visto bastantes enzimas, en realidad no solo las disacaridasas, ¿no? Pero también participan, pero tenemos otras enzimas más específicas. Yo les recomendaría que se acuerden de las otras más específicas. El ácido clorhídrico, acuérdense, está en el estómago, no está en el intestino. Y no tiene efecto. El ácido clorhídrico es más que todo para evitar que tengas infecciones, no sé, por ejemplo, por una bacteria o algo así. ¿A qué se denomina deficiencia de disacaridasas y qué efectos produce? Eh, sí, esta parte me había olvidado. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos a... Ya. A ver, lo que pasa es que... Un lápiz.
Aquí. ¿Qué son las disacaridasas? Son las que va a hacer que esto se divide en dos, básicamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que no haya una disacaridasa, por ejemplo, no está la lactasa, ya no está. Por ejemplo, yo soy una persona intolerante a la lactosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué soy intolerante a la lactosa? Porque no puedo digerir la lactosa. ¿Y por qué no puedo digerir la lactosa? Porque no tengo la lactasa, es decir, no tengo la enzima que rompe la lactosa en glucosa y galactosa. No lo tengo. Entonces, ¿qué me va a producir? Que no la pueda digerir. ¿Y qué va a pasar con esa lactosa? Bueno, luego por ahí en el intestino hay, por ejemplo, bacterias que lo que van a hacer es crear una fermentación, te va a dar flatulencias, te va a dar diarrea, ¿no? Eso es lo que pasa. Esa es la intolerancia a la lactosa. Entonces, cuando hablamos sobre deficiencia de disacaridasas, por ejemplo, puede no haber, lo más común es que no haya lactasa. Entonces, puede provocar que no haya lactasas y que, por lo tanto, te dé diarrea, ¿ya? ¿Cómo ocurre la absorción y el transporte de los carbohidratos? Mediante el cotransporte con sodio, ¿no? Aquí hablamos, básicamente, está medio vaga esta pregunta, pero pero sería de la glucosa, o bueno, de la sacarosa, los productos finales en el intestino específicamente, ¿no? Entonces se da mediante el cotransporte con sodio por el SGLT1 y si no estaba esta opción podrían haber puesto difusión facilitada por las GLUT. ¿Qué es fibra dietaria y qué funciones cumple? Son compuestos que no son digeribles y que mejoran la digestión, motilidad, evitan que pues tengas estreñimiento. Haga una breve descripción de la síntesis y liberación de la insulina. A ver, tenemos la insulina se sintetiza en las células beta del páncreas, en las células beta pancreáticas, también se las conoce, y se libera en respuesta a la glucosa. Eso es lo que les decía, ¿no? Cuando hay niveles de glucosa elevados, entonces, o hay consumo de glucosa, entonces se sintetiza la insulina y es liberada del páncreas. Y la insulina se sintetiza en el páncreas por las beta pancreáticas. Ahí se quedan, luego son, de ahí del páncreas son liberadas. ¿Qué efecto ejerce la insulina en el hígado y en el tejido muscular? A ver, algunos han puesto, estimula la síntesis de glucógeno y la captación de glucosa. La insulina lo que va a permitir es que se capte la glucosa. Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante, o sea, en la siguiente clase, pero esto es lo importante, ¿no? Lo que yo les decía. La insulina permite que se pueda captar la glucosa. Disminuye la producción de proteínas y absorción de aminoácidos, inhibe la liberación de hormonas y la síntesis de lípidos. No tiene nada que ver con lípidos y proteínas, ¿ya, chicos? Homeostasis energética, regulación a corto plazo. La regulación del apetito a corto plazo. Bueno, aquí no está. Pero más que todo, en cuanto a la insulina, sería una homeostasis a largo plazo, ¿no? Aquí me he confundido, pero para que no se confundan ustedes, la insulina es una regulación a largo plazo, no a corto plazo. ¿Ya? Esta la voy a cambiar. ¿Cuáles son los destinos metabólicos de la glucosa? Oxidación en la cadena respiratoria, conversión en ácidos grasos en el hígado, almacenamiento como glucógeno en músculos, excreción como glucosa libre en orina. La excreción como glucosa libre en orina no. Almacenamiento como glucógeno en los músculos, sí. También aquí ha habido una falla porque también la glucosa pasa a la síntesis de glucógeno, que este se puede almacenar tanto en el hígado como en el músculo. La conversión en ácidos grasos en el hígado,
Normalmente no, pero también puede ser. Y la oxidación en la cadena respiratoria. También. Habría entonces también podría ser esta respuesta, ¿ya? Almacenamiento como glucógeno en músculos. Y la última, ¿cuáles son los destinos metabólicos de la fructosa? La conversión en glucosa en el hígado, almacenamiento en tejido adiposo, conversión en lactato en el músculo y oxidación directa en mitocondrias. Sobre la fructosa vamos a hablar más la próxima semana ya, pero eso también, esas preguntas que son las últimas, que están medias, las voy a cambiar y les voy a volver y les voy a pasar el quizzes, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, chicos, voy a subir la clase, esta vez sí prometo subirla hoy, porque he tenido